Amigos y amigas, tal como estaba anunciado, estamos con nuestra segunda entrevista hoy día martes 6 de junio en Expectativa. Tenemos la presencia del doctor Marcelo Merino, él es director de Democracia Sí en Imbabura. Bienvenido, Marcelo, a Expectativa. Muchas gracias, Jaimito, a todos los televidentes de esta prestigiosa institución, esta emisora y televisión. Una puntualización, Ya, no soy doctor, soy magíster muy Marcelo bien. Merino, Pero más para, importante es que es Marcelo. pero Muy sobre bien, todo soy Marcelo Merino, el correcto. amigo, a las órdenes Muy siempre, bien, muchas Marcelo. gracias. Este programa, este segmento de entrevistas, se presenta con el auspicio de Helados Rosalía, ubicado en la calle Oviedo 779 y Olmedo. Invitamos a Marcelo a que se sirva un heladito en este sitio tan tradicional de Ibarra, ¿no? Como es Rosalía Suárez, cerca de aquí, en el centro de la ciudad. Creo que una de las delicias que todos los ecuatorianos quisieran probar es Conocen, esto, ¿ya? Claro. los helados típicos Ibarra se identifica por los helados de pero paila, además ¿no? con los helados de Rosalía, De es paila que real, de son hechos paila, en forma ¿sí? manual, ¿no? Mm. Con esta paila que tiene Muy deliciosos, desde luego. muy bien, Marcelo. ¿Cómo está el tema de la alianza en apoyo a Yacu Pérez, precandidato presidencial? Por favor. Bueno, nosotros hace 3 meses aproximadamente, nosotros conformamos un pacto, Ujú. le llamamos. Ese pacto se llamó Pacto Ético, Político y Ambiental. ¿Ya? Porque con el movimiento Somos Agua, que dirige el doctor Yacu Pérez, y Democracia Sí, teníamos muchos puntos de coincidencia en el plan Ujú. de trabajo, prácticamente. ¿Sí? Y en ese evento que realizamos en Quito, entre Movimiento Somos Agua y Democracia Sí, establecimos 12 puntos ¿Ya? de coincidencia con el movimiento. Y ahí se han sumado otros movimientos políticos a este gran pacto, esta ¿Ya? gran alianza que es Somos Agua, el movimiento, Democracia Sí, Unidad Popular Lista 2 y el Partido Socialista Lista 17 y varias organizaciones y plataformas a nivel nacional que se han sumado al apoyo de la precandidatura del doctor Yacu Pérez para la presidencia. Muy bien. Esta alianza se podría ampliar un poco más. Incluso se habla de que la posibilidad de que Pachacuti también se sume en este proyecto, ¿no? Sí, hoy le escuchaba yo a Yacu en Ujú. una entrevista que tenía y él manifestaba de que las bases de Pachacuti, de las organizaciones sociales indígenas, le han dado su respaldo. ¿Ya? Entonces, yo creo que se va configurando una fuerza política con solamente la decisión de poder corregir, ¿sí?, las distorsiones que ha causado la extrema izquierda y la extrema derecha. Ujú. La ciudadanía y todos identificamos puntos neurálgicos en nuestro país, por ejemplo, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de salud, una mejor educación. Entonces, quien vaya a dirigir el país no tiene que ser un improvisado. Miren lo que ha pasado con la improvisación que estamos viviendo ahora actualmente. ¿Sí? Por lo tanto, quien vaya a dirigir el país tiene que ser una persona que conozca la realidad del país, que conozca los problemas, pero también conozca las soluciones. Y esa persona, nosotros estamos convencidos, y los ecuatorianos así lo manifiestan en los recorridos que hemos realizado con el doctor Yacu Pérez a nivel nacional, que él encabezaría esa posibilidad del cambio que necesita el país. Y claro que se puede. Esas elecciones son diferentes, estas de Zona Express, ¿no? Son extraordinarias, diría yo, inéditas, no ha ocurrido en el país una muerte cruzada que desencadenó en la disolución de la Asamblea y que nos veamos abocados a unas elecciones rapidísimas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo prioritario ahora? ¿Qué deben ofrecer los candidatos? Ya, los candidatos lo que deben ofrecer es, primero, entender que en el año y medio que les queda de gobierno, como usted bien manifestaba, muy de acuerdo en ese criterio, desde luego, tiene que sentar las bases. Ningún precandidato tiene una varita mágica. Ujú. Eso hay que entender. Va a ser un gobierno de Sí, transición, va a ser va a entonces, ser prácticamente un gobierno que sienta las bases, pero va a ser de transición para el próximo gobierno que viene. 2025, claro. Así de sencillo. Ujú. Por lo tanto, habrá cosas que tienen que aplicarse inmediatamente. Por ejemplo,
El tema de la inseguridad. La inseguridad. Pero ¿qué se tiene que hacer con la inseguridad? Por ejemplo, crear nuevamente los cuerpos de élite que tenía la Policía Nacional. Ya no hay, se desmanteló eso. Se ha desmantelado casi toditos. Sí. Segundo, invertir en inteligencia militar y policial. Tercero, lo que se tiene que hacer es atacar directamente a las bases que generan la delincuencia. ¿Cuál es? La falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de cultura, falta de deporte. Miren, las canchas deportivas tienen que estar abiertas por lo menos de 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y ojo, ni siquiera tienen que pagar servicios básicos para que funcione y la gente, los jóvenes, sí, busquen esa alternativa nueva de salirse de la delincuencia. Uh-huh. ¿Cómo ve esta situación del ejemplo que quieren seguir de Bukele, el presidente de Salvador, de ser duro con el tema de la delincuencia, de las bandas organizadas que les tiene hacinados en las cárceles? ¿Cómo ve usted la política aplicada por Bukele? Verá, hay que entender de dónde viene Bukele. Bukele no es un improvisado. Bukele fue alcalde, 2 veces, ¿no? Alcalde. Pero además de las ciudades más grandes que tiene El Salvador. Por lo tanto, él no es un improvisado. Él sabía a dónde va. Por eso ahí el mensaje, una persona que vaya a dirigir el país no tiene por Dios que ser improvisado. ¿Sí? Tiene que conocer la realidad y las soluciones. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que hay que darle mano dura a la delincuencia. Inclusive las asambleístas que saldrán de nuestras filas, propondremos penas inclusive de cadena perpetua. Por ejemplo, ¿a cuál? Asesinos, a violadores. Ya. Inclusive se puede hablar, ¿sí? Se puede ampliar el tema para una castración química para los violadores de niños, niñas y adolescentes. Eso proponía Abdullah Bucaram. Desconozco el tema, realmente, pero creo que es necesario traer acá a colación para poder discutir estos temas que son importantes. Hay que darle mano dura a la delincuencia. ¿Por qué caímos en esta situación? ¿Por qué llegamos a estos niveles de inseguridad en el país? Ya no hay como, decíamos aquí, salir tranquilamente a las calles en la noche, y ya no hay como ir a cenar en algún restaurante porque el peligro de que haya el asalto de ese momento, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿De quién es la culpa? Del gobierno nacional. Pero no viene del gobierno antiguo. De los gobiernos nacionales. Ya, de los gobiernos que, no solo de este, desde luego, es una sumatoria de lo que dejaron de hacer. Correcto. El gobierno de la década, no voy a mencionar el nombre, por cierto, a todos les respeto, el gobierno del licenciado Moreno y el gobierno actual. No existe políticas de Estado frente a la inseguridad. Viene un gobierno, desmantela todo. Viene otro gobierno, desmantela todo. Y refundan el país. Y refundan el país. Eso no tiene que dar. No se tiene que volver a repetir. Tiene que haber políticas de Estado continuas frente a la inseguridad, frente a la falta de empleo, frente a la desnutrición que me preocupa muchísimo. Crónica infantil, sí, ¿no? Ya. Pero desde luego, somos uno de los países que tenemos la tasa más elevada de desnutrición infantil. Pero eso conlleva un sinnúmero de dificultades cuando los niños van creciendo y van haciéndose jóvenes. Por lo tanto, algún momento me preguntaron en un foro, me dijeron, ¿y usted qué opina del país en cuanto a la medicina, a la salud? Yo le dije que el Ecuador es una máquina de producir enfermos. Marcelo, ¿cómo ve usted el tema? ¿Usted quisiera que vuelva a la base de Manta? Recuerda que había la base de Manta aquí en Ecuador, pero por temas de soberanía fue expulsada esa base donde había la intercepción, el tema de las drogas, a los barcos, a las naves, a los aviones, ¿no? ¿Cómo ve usted? ¿Debería volver ese apoyo del tío Sam? Yo creo que no solamente se debe buscar países que han estado históricamente ayudando a los países en vías de desarrollo como el Ecuador. Hay que ampliar el espectro. Yo me acuerdo muy claramente cuando nosotros recibíamos en temas de seguridad apoyo, por ejemplo, de Israel. Inclusive cuando íbamos a tener un problema bélico. Fue Israel quien nos prestó aviones de combate. Para la guerra con Perú. Claro.
Desde luego, entonces, no solamente debemos enfocarnos, encasillarnos en un solo país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene experiencia. Israel tiene muchísima experiencia en seguridad. Colombia mismo tiene mucha experiencia en la lucha contra las guerrillas. ¿Sí? Europa, España, ni se diga. Es decir, tiene que mirar un entorno de ponerle al Ecuador en un país de paz, de tranquilidad, se debe volver a lo que el país era antes. Y eso se puede hacer con una política de Estado. Y también solucionando el tema social, el tema del desempleo, el tema de la salud, de la educación, porque allí está el germen para que mucha gente que no tiene empleo, pues haya esas propuestas y sean cooptados por las bandas criminales. Desde luego, eso ha sido uno de los factores fundamentales que han aprovechado las bandas delincuenciales en mirar a la gente que no tiene ningún tipo de ingreso, jóvenes sobre todo. Adolescentes, ¿no? Adolescentes, miren, y este dato que les voy a dar es sumamente escalofriante. Más o menos 270,000 jóvenes, niños, niñas y adolescentes se retiraron en los años de pandemia de la educación, del sistema educativo del Ecuador. La pregunta es, ¿dónde están estos jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Hay que darles oportunidad? Claro que sí se puede. Entonces, ¿qué hay lo que tiene que hacer? Por ejemplo, ¿qué le hemos propuesto al doctor Yacu Pérez que tome en cuenta en un plan de gobierno? Ya. Que se cree una Secretaría Nacional, sí, del Trabajador Autónomo. ¿Para qué? Para impulsar a los trabajadores, a los emprendedores, pero desde luego, organizarles. ¿De qué se necesita? Solamente de la decisión política. Llega a la presidencia el doctor Pérez y además aceptó en público, en los medios de comunicación, que la propuesta sería una solución para los trabajadores, inclusive informales. Esa es una de las propuestas que se va a llevar. Otra, por ejemplo, tiene que ir encadenada al apoyo en créditos de parte del Estado. Un plan que nosotros le estamos proponiendo, que se llame H2O. ¿Sí? Como el agua. Como el agua, que tiene esos componentes. ¿No? Desde luego. El agua necesitamos para vivir. Hay que conservarla, hay que cuidarla. Hay que conservar el medio ambiente. Por lo tanto, tiene que haber un crédito al 5% a 5 años plazo. Hasta $5,000 y 5 meses de gracia. ¿Para qué? Porque según las investigaciones, según la academia, sí, establece de que un emprendedor, un emprendimiento, recién al cuarto y quinto mes está recuperando algo de utilidad. Por lo tanto, es justo, es necesario este tipo de proyectos en la presidencia del doctor Yacu Pérez. Y claro, y reformas laborales también para que permitan que por ejemplo, haya el trabajo medio tiempo, mucha gente que no tiene empleo, ¿no? Debería pensarse en una gran reforma laboral también, no en este gobierno, sino en el que venga. Sí, yo creo que este gobierno, justamente el del doctor Yacu Pérez, va a sentar las bases prácticamente. ¿Para qué? Yo comparto plenamente su criterio, Jaime, en que es necesario una reforma laboral. Pero esta reforma laboral lo podemos tratar entre todos los ecuatorianos, no a escondidas, no solamente el gobierno nacional, no solamente en la Asamblea Nacional, sino tiene que haber una discusión muy amplia para que todos estén inmiscuidos y salga una excelente, ¿sí?, ley laboral que beneficie a los actuales trabajadores y a los que están viniendo a trabajar y no tienen oportunidades. A mí me parece excelente que se vea la posibilidad de trabajo por horas. ¿Sí? Claro, salen uno entre otros, también debería ser, porque a veces de las 8 horas se trabajan 4, en realidad de las 8 horas laborables. ¿Qué piensa usted, Marcelo, respecto o mejor dicho, cómo quedó el tema de las ubicaciones para candidatos a asambleístas provinciales? Bueno, nosotros en este acuerdo que ahora se llama Claro que se puede, así es el acuerdo, así veis una papeleta, claro que se puede. ¿Sí? Va a ser el eslogan, propaganda por Claro. Sí, no, para que esté todo claro. Nada, que esté como el agua clarito, como dice el doctor Pérez, chuita, ¿sí? El agua transparente, ¿no? Sí, claro. Transparente, desde luego. Entonces, ¿qué tiene? Nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo a nivel nacional. A ver, ¿cómo quedó? Aquí le corresponde al Partido
Socialista encabezara la lista En de Imbabura, asambleístas en Imbabura. porque estaba David Rosero encabezando, o Sí, había esa probabilidad. sí, ¿no? esa Ya. probabilidad. La segunda ubicación tiene Unidad Popular. Ahí Sí. iría David Rosero. No sé, cada uno tiene la posibilidad en plena paridad de género, además. Hombre, mujer, mujer, hombre, claro. Sí. Tercero, nosotros estamos en ubicación, democracia sí. Democracia, sí. Y cuarto está el movimiento Somos Agua. Pero aquí es algo que rescatar muy importante. Todos estos movimientos que estamos dentro de este acuerdo que se llama Claro que se puede, ¿sí? Somos Agua, Democracia sí, Unidad Popular y Partido Socialista, vamos a sacar listas únicas en todo el país, desde asambleístas nacionales a asambleístas provinciales, ¿sí? Creo que nosotros hemos entendido que la única manera de poder disminuir los precandidatos es unificándonos bajo acuerdos programáticos y acuerdos mínimos de gobernanza que necesita el país. Ujú. ¿Esto que acaba usted de señalar ya está decidido a nivel nacional o puede haber cambios? Esto está a nivel nacional, ya nos hemos puesto de acuerdo y respetamos, que es lo más importante, las ubicaciones, porque debemos entender que en política realmente no es lo que uno quiere ser, es lo que la sociedad quiere, el apoyo. Por lo tanto, nosotros como políticos debemos entender exactamente eso, que es necesario sacar listas únicas para poder impulsar la candidatura del doctor Yaco Pérez a la presidencia. Además, quiero enfatizar en lo siguiente. La extrema izquierda ya gobernó. La extrema derecha está gobernando. Por lo tanto, necesitamos, es imperante Centro, una tercera vía. tercera vía. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué significa? Y esta tercera vía significa el doctor Yaco Pérez. Vamos a sentar las bases en el gobierno del doctor Yaco Pérez para que sea un país mucho más llevadero. Y me han preguntado y me han dicho, pero ¿cómo en un año y medio van a sentar las bases? Y yo les recuerdo, Singapur, un país que estuvo sumido en la delincuencia, que estuvo sumido en la corrupción, en un año y medio aproximadamente sentó las bases para lo que hoy es Singapur, un país muy desarrollado. Muy bien. ¿Primarias para cuándo, Marcelo? Permítame, Jaimito, Por favor, por el ladito favor. de Rosalía Suárez. Déjeme, se me está yendo Nos une la tradición, dice. las babas, como saben decir realmente. Y es que es muy apetecido estos helados de Rosalía Delicioso, Suárez, ¿no? me encanta, me fascina. También cabe señalar que Marcelo fue candidato a la Asamblea, ¿no? Así. Sí, fui también candidato a la Asamblea y es toda una experiencia. Y aquí quiero mencionar algo, Jaimito, A ver. y televidentes. Todas las elecciones tienen su propia característica. Ujú. Ninguna es igual a otra. Usted bien iniciaba indicando en el programa que por primera vez se da esta muerte cruzada. Yo diría un poquito más allá. En 90 años de democracia que tiene el Ecuador, por primera vez se da la muerte cruzada. Ujú. Entonces, yo creo que es necesario e indispensable que la persona que vaya a dirigir el país sea una persona que conozca. Por favor, ya basta de improvisaciones. Aquí lo que nos falta, y ahí hago también una reflexión propia, nos falta, O mea culpa, ¿no? sí, Ya. nos falta realmente educación política. Como saben decir muchas personas, nos falta pedagogía política. Y en eso los partidos hemos pecado. ¿Usted cree, Marcelo, en el tema de este principio político del péndulo? Si gobernó ahora a la derecha, le tocaría a la izquierda o al centro, un poco para cumplir eso que ha ocurrido en América Latina, en Ecuador, ¿no? Un gobierno de derecha no se repite mucho otro de derecha, ¿no? Le tocaría Al centro. del centro. Centro izquierda. Yo No, creo que sí. No a la izquierda populista de... No, ya vivimos, ya vivimos. Y comparto plenamente porque se llama el sistema de péndulo político, Correcto. donde en un país, vamos a mencionar uno, Argentina. O Colombia también.
Colombia también, Ya. sí, muy de acuerdo en eso. Pero vamos tomando el ejemplo de Argentina. Argentina pasó ahí? estuvo con un gobierno de izquierda, extrema izquierda, sí, Con Cristina. con Cristina Se volvió Fernández. con Fernández. Sí, después fue un Macri. gobierno de derecha con Macri. Macri, sí, Vuelve a la izquierda después. vuelve a la izquierda, pero ojo, aquí nuevamente se unió la izquierda extrema, ¿sí? Entonces, y miren lo que está pasando, una devaluación galopante en Argentina. Por lo tanto, yo creo que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda que ya hemos saboreado aquí y nos ha dejado un sinsabor. Por lo tanto, esta es la oportunidad para una tercera vía. Una tercera vía, sí, que respete la política, los derechos, la naturaleza, y esa tercera vía está identificada con el doctor Yacu Pérez de la presidencia. Muy bien. Gracias, Marcelo Merino, por la entrevista. Que tengan buen día. Gracias, Jaimito, y por la oportunidad y muy amables, siempre a las órdenes. Muy bien, Marcelo Merino, director de Democracia Sí, en Expectativa, compartiendo estos helados de Rosalía Suárez y también los temas de orden político. Amigos, hasta el día de mañana. Que lo pasen bien.